El Montmartre de los años 20. En París, cada barrio tiene una personalidad y una historia propia que lo distingue de los demás. La de Montmartre, por ejemplo, no se debe solamente a la famosa Basílica del Sagrado Corazón, que tantos turistas visitan hoy en día, sino sobre todo a su rol histórico en el mundo del arte y la literatura, cuando hacia 1900 comenzó a convertirse en un centro artístico e intelectual. En esos años, la Loma o la Butte, como se le conoce a Montmartre en París, aún conservaba su aire campestre de molinos, jardines y viñedos. El pueblo acababa de ser absorbido por la ciudad luz, mientras las ovejas y vacas aún pastaban en sus potreros sin sospechar lo que se estaba llevando a cabo en sus calles. En esas casas todavía provinciales, de 2 pisos, convivían poetas y pintores de fama mundial que llevaban una vida bohemia y que a menudo se sentían seducidos por la idea anarquista de entonces de vivir en una comunidad separada de todas esas leyes de la República Francesa. Esta comunidad de personajes venidos de todas las esquinas de Europa y del mundo, y que lograrían poco después una fama a nivel mundial, solían reunirse principalmente en 3 lugares: el cabaret del Conejo Ágil, el Lapin Agile, el Bateau Lavoir y la casa en el número 12 de la calle Cortot. Y es que fue ahí, precisamente en estas calles en pendiente, que nacieron para deleite nuestro el cubismo, las nuevas formas de poesía de Apollinaire, y donde comenzó a hablarse por primera vez del surrealismo. Una prueba más de que la convivencia entre literatura y arte ha dado excelentes resultados en la historia. De hecho, algunos habitantes de Montmartre eran a la vez escritores y artistas, como Max Jacob, una de las principales figuras de este periodo, al que no sabría si deberíamos llamar poeta, ensayista o pintor. Entre los cultivos y caminos de tierra y una vida que hasta esos años se parecía poco a la del resto de la ciudad, convivían personajes de la talla de Picasso, Utrillo, Modigliani, el mismo Apollinaire y muchísimos otros. Lo que es más curioso aún es que hacían parte de este selecto grupo varios directores de teatro y músicos o empresarios como el famoso Diaghilev, que revolucionaría el ballet clásico, o también Stravinsky, Debussy, Ravel. Todos ellos observaban a lo lejos los bulevares parisinos desde la altura campestre de Montmartre y sumergidos en un ambiente artístico en el que se mezclaba libertad, pobreza y anticonformismo. Un espíritu rebelde típico de la historia de este barrio, herencia de aquel Montmartre rebelde que había estado en el corazón de las revoluciones del siglo anterior y en el que en 1910 se encontraban las sedes de varias revistas anarquistas. Pero sobre todo, era en las noches que los verdaderos lazos entre artistas y escritores se creaban. Llegaban por entre las calles polvorientas y mal iluminadas a distraerse en el cabaret del Conejo Ágil. Ese lugar donde se sentaban hasta el amanecer en medio de botellas de alcohol y música, y que aún hoy en día existe. Iban a pasar sus noches con el famoso abuelo Federico, o Fred, el propietario del cabaret, alrededor del cual giraba buena parte de la energía del barrio. Y era tal la convivencia que incluso Picasso decidió un día pintar los muros de uno de estos cabarets sin que nadie sospechara en ese entonces lo que podía llegar a costar semejante iniciativa. Otras veces, cuando les alcanzaba el dinero para el tiquete, los artistas bajaban de su colina al Moulin Rouge para divertirse, sumergidos en absenta y vino. Otros días, simplemente iban al grupo de teatro del Montmartre Galabru, aquel famoso teatro en el que alguna vez se presentó la obra de Apollinaire llamada Les Mamelles de Tiresias en 1917. Esa fue, de hecho, la primera vez que apareció el término surrealista, que poco tiempo después sería conocido en toda Europa y América gracias a André Breton. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Montmartre terminó por perder su rol de polo cultural de París. Su escritor insignia, Apollinaire, murió en 1918, al mismo tiempo que Picasso
y su círculo se fueron hacia otro barrio con un nombre muy parecido, ubicado en el costado opuesto de la ciudad, en Montparnasse, en la orilla izquierda, donde otros movimientos literarios y artísticos también nacerían. El centro de gravitación cultural pasó entonces al sur de París, a un lugar más cosmopolita, de grandes avenidas, a donde los pintores y escritores podían acceder más fácilmente y renovar su inspiración. Tras ellos quedó el Montmartre rural. Allá quedaron los viñedos, las huertas en cercas de madera y el canto matutino de los gallos. Pero eso sí, la fama de este barrio lo haría un lugar turístico por excelencia, a donde la gente todavía llega esperando ver los estudios de artistas y los escritores en boina caminando por sus calles. Muchos lo llaman el barrio de los pintores, una prueba de su fama histórica, que incluso 100 años después de que sus mejores representantes la abandonaran, aún está en las conversaciones de muchos. Si les gusta este contenido, denle un like a este video y recuerden que en nuestro canal tenemos unas membresías con muchísimos cursos y conferencias de historia europea y de historia de París, así que acompáñennos en las membresías de nuestro canal. Gracias a todos. Chao, chao.